Sí, Gabriel, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un poco ahí Van hizo la introducción, ¿no? Del porqué de estas formas, de estas formaciones. Y la realidad es que cuando nos ponemos a pensar en lo que hacemos a diario o lo que gestionamos a diario, y la realidad es que la mayoría de las personas que integran los sistemas de emergencias tienen muchísimo conocimiento y muchísima experiencia. Por suerte, con Vane lo hablamos siempre, ¿no? El capital humano que tiene la provincia de Buenos Aires es importantísimo, ¿no? Lo que es formación, lo que es conocimiento, pero después nos faltan cosas que tienen que ver con la organización, ¿no? Y que tienen que ver con las mejores prácticas y con mejorar las prácticas cuando nos encontramos con algunos eventos de estos que cada vez tenemos más frecuentes, más recurrentes, más de mayor intensidad, y que nos ha costado en todo este tiempo, junto con muchos países, el tema de el trabajo multidisciplinario, ¿no? Digo, cómo nos podemos organizar entre todos y cuál sería el rol de cada uno y cómo podemos integrarnos en objetivos concretos que muchas veces requieren del intercambio de todas las instituciones, ¿no? Eh, Ahí uno piensa, decir, bueno, ¿qué nos representa eh, la emergencia o el desastre? Siempre decimos, bueno, son dos o tres cosas. Digo, el análisis cualitativo y cuantitativo de la emergencia, ¿no? De la dimensión, las características, las zonas afectadas y la movilización de recursos, ¿no? Movilización de recursos técnicos, movilización de recursos humanos. Ahora, en esa movilización de recursos técnicos humanos nos encontramos un montón de personas que no trabajamos nunca juntos, ¿no? Y que no sabemos quién manda, no sabemos cómo nos organizamos, no sabemos cuál es nuestro referente y realmente cuál es nuestro rol. En algunas instituciones mejor una organización que otra y en otras todas trabajando muy bien, pero cada uno en forma individual. Y eso no significa trabajar mal, porque todos aportamos al sistema. Ahora no trabajamos en equipo porque nunca lo entrenamos, nunca lo practicamos y nunca lo ensayamos. Bueno, ahí la dirección de fortalecimiento eh, dijo, bueno, tenemos que trabajar sobre distintas herramientas, ¿no? Algunas herramientas para la gestión y la coordinación, que algunas charlas las hemos dado, y profundizar el tema de el sistema de comando de incidentes, ¿no? Que nos parece algo trascendental en esta organización, principalmente de la escena, ¿no? Porque uno si piensa, la institución política técnica de gestión, de planificación, deberían ser los comités de emergencia de funcionamiento pleno, no únicamente el momento de la crisis, y luego sí el sistema de comando de incidentes como una herramienta de trabajo. Nos vamos, como decía Gabriela, son 4 clases, a mí me tocan los primeros 2 capítulos del curso de sistema de comando de incidentes, el que vamos a tratar de abordar en este momento. Cualquier cosa, si quieren preguntar, contarme, y eso me pueden frenar, no hay ningún problema. Bueno, primero, ¿qué es el sistema de comando de incidentes? Y es una herramienta, ¿no? Es un concepto ahí estandarizado de manejo en terreno del incidente, sin importar el tipo, no importa si es de origen natural, de origen antrópico, socionatural, biológico. El desafío es tener una herramienta estandarizada para ese manejo de la escena y poder coordinarla entre varios organismos que tenemos características completamente distintas, ¿no? De trabajo, de organización. Eh, ¿Me escucha bien ahí? Porque me parece que hay un micrófono abierto, ¿puede ser? Te está ¿Me acoplando con escucha? Candela Lucero. Ah, a ver. Adela, fíjate si puedes apagar el micrófono. Bien. Em, ¿Por qué se propone un poco el sistema de comando y de incidente? Bueno, esto obviamente no es una idea nuestra, nace de los incendios forestales de California, en Estados Unidos, donde le pasaban muchas cosas similares a las que nos pasan a nosotros habitualmente, ¿no? Tenemos diferentes tipos de organizaciones, no conocemos la estructura organizativa y no nos podemos adaptar a los cambios puntualmente, a veces de eventos importantes, ¿no? Acá veía compañeros que están en Bahía Blanca, que les ha tocado 2 eventos importantes, el último tremendo, ¿no? En el cual
y son compañeros que vienen trabajando hace años en la defensa civil, pero bueno, obviamente te supera la capacidad de respuesta y los momentos de esa emergencia van cambiando en el día a día y hora tras hora, ¿no? Y esa adaptabilidad a los cambios, no siempre todas las organizaciones están acostumbradas a manejarlo y no todas las organizaciones están capacitadas para tener esos cambios de ritmo que tiene la emergencia. Y por otro lado, el tema de las comunicaciones, ¿no? Generalmente las comunicaciones terminan siendo un caos porque no tenemos una forma de comunicarnos entre todos. Lamentablemente, los sistemas de comunicaciones con el tiempo han mejorado en lo que es la tecnología, pero no se nos ha complicado algunas cosas con el tema de la interrelación de los organismos, ¿no? Eh, y después tenemos faltas de procesos ordenados y planificados. Ahí, en eso, Defensa Civil está trabajando muy fuerte con el tema de los planes de emergencias. No es un tema menor, no es un tema menor que lo podamos hacer entre todos. Nosotros hicimos una estrategia que se llama, eso lo hicimos en Salud, en Nación, que se llama el Índice de Preparación para Desastres, que vienen las organizaciones de Naciones Unidas a verificar los planes de emergencias, ¿no? Y ahí nos pasaron un montón de cosas. La primera, éramos distintos organismos nacionales, eh, Defensa Civil, Bomberos, Salud, bueno, INTI, INTA, todos los organismos que conforman el SINAGIR generalmente, y una de las primeras preguntas era si teníamos un plan de respuesta a emergencias. Y bueno, como somos argentinos, todos dijimos que sí, que lo teníamos. Bueno, el segundo tema era si lo podíamos mostrar. Bueno, ahí salieron algunos temas que algunos lo podíamos mostrar, otros no. Los que dijeron que sí, sí, bueno, lo estamos terminando. Bueno, perfecto. Ahora, los que lo mostramos y decíamos, sí, nosotros tenemos un plan de respuesta, nos empezaron a revisar ese plan de respuesta y decía, bueno, a ver, acá dice que la seguridad de la escena, no sé, por poner un ejemplo, lo va a realizar bomberos. ¿Dónde está la firma del jefe de bomberos que está de acuerdo con esa función? Bueno, ahí empieza a pasar mucho lo que llamamos el síndrome del plan de papel, ¿no? Tenemos un plan hermoso, pero que no se puede aplicar porque no todos los integrantes estuvieron de acuerdo. Entonces, esa falta de procesos ordenados y planificados que dice el sistema de comando de incidente nos pasa siempre. Organizamos la cobertura como nosotros creemos que tiene que ser y no como realmente la podemos hacer con todos nuestros integrantes, ¿no? Eh, no sabemos dónde nos tenemos que ubicar, ¿no? Cuál es nuestra función, ¿no? Cuál es nuestro rol y cuál es nuestra ubicación dentro del incidente. Y esto dice la carencia de la articulación entre las instituciones, un poco lo que planteábamos recién. ¿Cuáles son cuando uno analiza los errores frecuentes en los incidentes con víctimas múltiples? Como para poner un ejemplo, podríamos pasar lo mismo a eventos meteorológicos extremos, ¿eh? Yo puse el ejemplo del incidente con víctimas múltiples, un incidente vehicular, por ejemplo. Digo, la recepción, despacho de ese sistema de emergencias es clave y no siempre los operadores están integrados dentro de los planes de emergencias, ¿no? Entonces después criticamos la forma de despacho, pero nunca los capacitamos en cómo tenían que preguntar, cómo tenían que despachar y a todas las cosas que nos pueden pasar dentro de una central de despacho, ¿no? Una cosa es recibir un incidente con víctimas múltiples, otra cosa es recibir un tornado que pasó por la ciudad y voló un montón de techos. Entonces, la recepción, el despacho, a quién corresponde que yo despache, qué instrucciones puedo darle a la población, bueno, terminan siendo temas importantes en lo que es a la cabina de recepción, indistintamente de si es de seguridad, si es de salud, si es de bomberos, pero bueno, tenemos que estar todos integrados, ¿no? Eh, Luego, obviamente, todos los temas puntuales dentro de un mismo escenario. Yo a veces tengo una charla de incidente con víctimas múltiples y muestro una imagen que es de 1970, ¿no? Y hoy, en el 2025, seguimos debatiendo y discutiendo a quién le corresponde la seguridad, a quién manda en la organización, cuáles son las prioridades, cuáles son los roles en ese escenario, si el hospital está preparado o no está preparado para recibir esa cierta cantidad de víctimas, dónde ubicamos los móviles en un escenario. Esto es un simulacro, ¿no? Nosotros habíamos capacitado, la foto de arriba, habíamos capacitado y luego hicimos el simulacro. Bueno, fíjense dónde está el camión de bomberos, dónde está la ambulancia pegado al incidente, cosas que no siempre nos deberían pasar, ¿no? Eh, y luego, obviamente, después la clasificación, el traslado de las víctimas, bueno, todas cosas que empiezan a tener complicaciones cuando no tenemos los roles bien definidos y cuando no los entrenamos, ¿no?
Entonces, cuando uno piensa en el sistema de comando de incidente, digo, ¿qué es el sistema de comando de incidente? Dijimos una herramienta para dar una respuesta estandarizada a un manejo de emergencias, indistintamente de la dimensión y las características de la emergencia, ¿no? El optimizar el uso de los recursos. eh, con los recursos tenemos generalmente un caos porque nos apropiamos de los recursos como si fueran nuestros, y es cierto que a las organizaciones nos cuesta mucho adquirir los recursos, pero en algún punto tenemos que pensar que los recursos son de la población, ¿no? Entonces, no importa si yo tengo una tabla y es mía, o tengo un collar cervical y es mío, el collar es del paciente que yo se lo tengo que colocar, si se lo tengo que colocar, y los recursos son de la población o de las víctimas, ¿no? Eh, no sabemos quién manda en el escenario. Yo a veces critico nuestros sectores de salud, digo, porque llegamos a un escenario y automáticamente vamos al incidente y no somos capaces de preguntarle si estaba el jefe de bomberos o alguien coordinando el escenario, qué pasó, en qué lo podemos ayudar, ¿no? Que es el primero que estableció ese escenario y que conoce la escena. Automáticamente vamos al paciente sin importarnos si hay un mando, y en realidad uno debería trabajar bajo un mando, ¿no? Alguien tiene que liderar ese escenario de emergencias. Y por otro lado, tener un registro, una información del incidente que generalmente falla, ¿no? El incidente con víctimas múltiples, el ejemplo es este, ¿no? Las imágenes de arriba, el caos, ¿no? Gente dando vuelta por la escena sin saber qué tiene que hacer. Todo tratando de ayudar, pero no sabemos qué tiene que hacer. Y el escenario de abajo, que es como si como nos gustaría que suceda, ¿no? Las zonas bien identificadas, los roles bien identificados, los pacientes bien identificados hacia dónde van, que tiene que haber un puesto de mando, que tiene que haber señalización de dónde están las cosas y dónde van las cosas, hacer recursos, las zonas de triage. Bueno, el ejemplo de una zona ordenada y planificada a vamos a ayudar, ¿no? Y en un punto tendríamos que empezar a cambiar el vamos a ayudar e ir a comprar, a cumplir mi rol sobre el escenario, ¿no? Bueno, esto como les decía, que el sistema de incidentes se puede usar en cualquier tipo de evento y tiene algunas características importantes y algunos objetivos importantes que nos marcan un poco hacia dónde vamos, ¿no? El primero, que siempre lo hablamos, es la seguridad de los encargados de la respuesta y de todos los intervinientes. El segundo es el logro de los objetivos tácticos. Ahí nos está ya advirtiendo que el escenario, por más que sea un caos, tenemos que tener objetivos. Tenemos que tener objetivos tácticos que cumplir y los tenemos que tener ordenados eh, y medidos. Y el uso suficiente de los recursos, ¿no? De todo lo que tenemos, como tres objetivos principales. Y después, el sistema de comando de incidentes, para poder armar un sistema de comando de incidentes, tiene algunas fases, ¿no? De las cuales vamos a hablar ahora, que tiene que ver, dice, bueno, cómo yo me animo de a poco, con los pocos recursos que tengo, o muchos, porque no importa la dimensión del municipio o de la provincia. Uno lo puede adaptar, lo mismo que la dimensión del incidente, uno lo va adaptando y se va escalando, eso es lo que nos permite el sistema de comando de incidentes. Entonces tiene algunas fases que tiene que ver con decir, bueno, yo voy a implementar sistema de comando de incidentes, y esto es como implementar el triage, ¿no? Yo lo que a veces con muchos compañeros decimos, sí, hacemos triage, todos sabemos de triage, y todos hacemos triage. Y yo le digo, bueno, a ver, abrir la ambulancia y mostrarme dónde están las tarjetas de triage o las cintas de triage. Ah, no, bueno, no tengo. ¿Y cómo no tenés? Si vos me decís que haces triage, pero no tenés cinta, no tenés tarjeta. Bueno, pero hacemos triage. No, no, no. Si no tenés tarjeta, no tenés cinta, no tenés una forma de identificar, no podés hacer triage, porque no te vas a acordar el paciente 2 cuando vas evaluando el paciente 20. Digo, y en el sistema de comando de incidente nos pasa lo mismo, ¿no? Digo, decimos que trabajamos sobre el sistema de comando de incidente, pero no tenemos todas las herramientas, no las pusimos sobre la escena, no empezamos a coordinarla, y después trabajamos nosotros solos sobre el sistema de comando de incidente. El resto no. Es decir, bueno, no tiene sentido. Digo, si yo tengo mi defensa civil que trabaja sobre la modalidad, o los bomberos, sobre la modalidad del sistema de comando de incidente, después viene el sistema de salud y hace cualquier cosa, digo, no sirvió de nada, o sea, me sirvió solamente para estar organizado yo, ¿no? Entonces, me parece que el sistema de comando de incidente tiene que ver
y tiene que ir de la mano, perdón, con el plan de emergencia, ¿no? Vieron cuando hablamos del plan de emergencia, de todo el desarrollo del plan de emergencia, bueno, el sistema de comando de incidente es un desarrollo, ¿no? En el cual uno debería trabajar con distintas fases. La primera se llama fase de aproximación, que es un poco la fase de ver cómo estamos, ¿no? Decir, che, nos deberíamos juntar todos aquellos que nosotros creemos que tienen que ser los intervinientes en un escenario de emergencia, defensa civil, bomberos, salud, la organización que ustedes crean de su localidad que tiene que intervenir, ¿no? Empezar a debatir, bueno, sobre cuáles son nuestros roles, si hay normativa o no hay normativa como para ejercer. Algunos municipios tienen aprobado por Consejo Deliberante su plan de emergencias, y bueno, es una herramienta importante que la debemos tener, ¿no? Empezar a armar un memorándum de entendimiento, que vamos a trabajar en equipo. Hay que armar un equipo técnico, porque esto no significa que el director de Defensa Civil, el secretario de Salud, o el jefe de bomberos o el jefe de la distrital policial se puedan reunir todas las semanas a armar el sistema de comando de incidentes. Bueno, posiblemente tengan que determinar una o dos personas que sea su equipo técnico para empezar a trabajar sobre eso y trabajar sobre los procedimientos y sobre los protocolos. Y acá, algo que planteamos siempre. Los procedimientos y los protocolos los tiene que hablar cada institución. Uno puede mostrar un modelo, pero yo no puedo ir a armar el plan de emergencias o los protocolos o los procedimientos de 25 de mayo, porque voy cada tanto 25 de mayo, de Bahía Blanca, ¿no? Digo, eso lo tiene que armar, se tiene que armar desde lo local. Por eso esa fase de aproximación tiene que ser interna, que tiene que ser desde lo local, se tiene que organizar y es la piedra fundamental, porque es la posibilidad de que todos podamos avanzar en un plan. Pues si el plan es de uno nada más, no se puede aplicar, ¿no? Entonces, ese, ese, ese procedimiento debería ser un acuerdo entre todas las instituciones que nos termina dando esto que es la matriz de responsabilidades. Para mí esto es clave en toda respuesta de emergencia, clave en todo plan de emergencias. Y es la matriz de responsabilidades. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que la identificación de los actores que van a participar en cualquier parte del incidente, las acciones, por otro lado, que nos lleva el incidente, cualquier tipo, ¿eh? Y después la fase de responsabilidades. Y bueno, ahí está determinado. Con el color rojo, ¿cuál es la institución directa, la primera de competencia frente a esa respuesta, ¿no? Esto, como verán, no es de acá. Por ejemplo, ahí dice, la atención médica extrahospitalaria le corresponde como primera instancia a Cruz Roja. Bien, ¿cuál es la organización de soporte que nosotros tenemos? ¿No? Uy, nos queda 5 minutos. Bueno, vamos a terminar con esta diapositiva, así salimos y nos conectamos. ¿Cuál es la de soporte? ¿Y cuál es la que podríamos activar en tercera instancia que puede, depende de la magnitud, colaborar frente a ese incidente, ¿no? Bueno, por eso se tiene que armar en lo local. Pero esta matriz es clave para después poner los roles. Porque si nosotros decimos, bueno, yo vivo en la ciudad de La Plata, por ejemplo, y otro podría decir, bueno, la atención inicial del paciente traumatizado en mi localidad la realizan los bomberos. Y bueno, yo digo, en la mía no, la mía la realiza el 107 de salud. Entonces, esa parte que tiene que ver con la seguridad de la escena, con todo, tendría que capacitar a la gente de salud para que sea la primera institución. Bueno, ¿cuál va a ser la segunda institución si supera esa capacidad de respuesta? Bueno, podría elegir a bomberos, o al revés, en un lugar bombero y segundo lado salud. ¿Y cuál sería la tercera institución que podría colaborar en un incidente multitudinario? Bueno, el sector privado, tengo empresas privadas de ambulancia, bueno, lo tengo que incluir acá, ¿no? Y esa podría ser la tercera institución. Eso nos va a dar la matriz de responsabilidades que tenemos para realizar ese evento. Es casi la columna vertebral de nuestro plan de emergencias y de ponernos de acuerdo hacia dónde vamos y qué rol deberíamos cumplir cada uno de nosotros, ¿no? Cuando decimos, che, fulano no sabe qué hacer en el incidente, bueno, a veces tiene que ver con esto, ¿no? Con tener claro y haberse puesto de acuerdo y todas las instituciones haber estado de acuerdo en que ese es mi rol. ¿No? Es decir, no sé, yo formo parte de la Cruz Roja, bueno, ¿cuál es mi rol? Bueno, tengo que estar de acuerdo. Yo soy parte de
la empresa de agua. Bueno, mi rol es este, bueno, yo tengo que estar de acuerdo. Yo soy el gerente de la empresa de energía. Bueno, ¿cuál va a ser tu rol frente a un incidente? Este, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, esta es la matriz clave en eso que tiene que ver con las responsabilidades. Y eso nos permite ir a la segunda fase, que es construir esta línea, ¿no? De respuesta, que uno podría decir, bueno, mi plan de emergencias, de la respuesta de emergencia, en donde nos pusimos de acuerdo con todos los roles y la identificación y nos puede permitir que cada uno podamos trabajar sobre nuestro plan. La tercera fase tiene que ver con la capacitación, ¿no? Y la capacitación, y ahí es un tema bastante complejo, porque uno piensa eh, tres temas. Primero, es compleja la capacitación porque no siempre es accesible más para la gente del interior. Bueno, este esfuerzo que está haciendo fortalecimiento de defensa civil, de clases virtuales, de ir a veces a la localidad, me parece que es muy importante, porque como sabemos, a veces capacitarse cuesta un montón de dinero, es complejo, uno tiene que dejar sus trabajos, eh, y eso es bastante complicado para todos los organismos. Bueno, pero eso no significa que no tengamos un plan de capacitación y digamos, bueno, ¿qué queremos capacitar o en qué nos queremos capacitar? ¿No? Parece que se está por cortar. Eh, entonces, bueno, el sistema de comando tiene algunos métodos de capacitación que tiene que ver con el curso básico, con un intermedio y un avanzado, pero después tiene algunos temas que parecen que son importantes, que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Pero no es fácil capacitarse en tomar decisiones, ¿no? Porque el, el jefe es jefe, pero no siempre está formado en tomar decisiones, no siempre está eh, capacitado en las habilidades no técnicas para el manejo del incidente, ¿no? El liderazgo de un incidente. No nos olvidemos que siempre cuando nos capacitamos somos muchos, cuando nos juntamos somos muchos, pero después cuando tenemos que tomar una decisión, todos te miran porque soy el jefe. A ver cuál es la decisión que tomás. Y esas decisiones a veces generan dudas, no siempre son racionales frente al miedo de tomar esa decisión, ¿no? Bueno, en pandemia nos pasó mucho de esto, ¿no? Que tuvimos que tomar decisiones sobre algo que nosotros veíamos que pasaba en otra parte del mundo, pero que sabíamos que nos iba a venir para acá, bueno, y eso eran decisiones que eran complejas, ¿no? Como por ejemplo aislar a la población, ¿no? No fue una decisión fácil que se dijo, bueno, aislemos a la población porque tenemos ganas de que se guarden y no se contagien. Eso fue un tema de análisis muy profundo de cómo se venía desplegando el virus en otras partes del mundo, ¿no? Nosotros veíamos, por ejemplo, Alemania, que era el país donde más camas de terapia intensiva tiene por habitantes y a ellos los había superado,